Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Iparraguirre y bueno, estamos haciendo este workshop hablando un poco sobre la experimentación urbana con videojuegos. Mi nombre es Alejandro Iparraguirre, yo soy cofundador de Fundab, soy productor de videojuegos y un pichón de diseñador de videojuegos, como digo siempre. Y bueno, me acompañan por aquí Mika y Mishka. Le vamos a pedir a Mishka que se presente y después la dejamos a Mika. Hola, Mishka. ¿Cómo están? Hola, hola Hola, Ale. ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, soy Mishka, Mishka de Caro, soy productore también, soy game designer, a la inversa que Ale, yo soy primero diseñador de Ludique y después pichón de productore. Y trabajo en Fundab, soy el actual presidente de Fundab, trabajo en Fundab hace ya unos cuantos años, 7 años. Soy docente universitaria de diseño lúdico y filosofía de la lúdica. Buenísimo, Mika. ¿Querés presentarte, Mika? Sí, Ale. Bueno, ante todo quería agradecerte por que juntos formemos parte de este gran diálogo. Yo soy Micaela Alcalde, soy directora ejecutiva de Fundación Urbe. La Fundación es un espacio, es un think tank que se dedica a evaluar, analizar y a pensar políticas públicas relacionadas a las urbanidades del área metropolitana de Buenos Aires. Yo en particular soy urbanista, economista urbana, y bueno, estoy muy contenta de poder un poco experimentar con este tema, que tiene muchas cosas en común. Buenísimo, Mika. Bueno, contemos un poco qué es Fundab también para que sepan y ahora contamos un poco del vínculo y qué es lo que vamos a estar conversando. Bueno, Fundab, como contaba recién Mishka, es una cooperativa de trabajo donde básicamente trabajamos con varias cosas, entre otras, eh, nos vinculamos mucho tenemos un trabajo, digamos, muy fuerte con gestión de comunidades de videojuegos. En videojuegos trabajamos mucho con comunidades y la verdad que venimos trabajando mucho hace bastante tiempo con ese tema. Lo que hacemos es ayudamos al fomento de organizaciones de personas que se juntan bajo el interés de desarrollar videojuegos con distintas disciplinas, ¿no? El desarrollo de videojuegos es multidisciplinario, con lo cual está bueno que ahora charlemos un poco de las distintas disciplinas. Y después, por otro lado, trabajamos también con una línea muy fuerte de todo lo que tenga que ver con educación y formación, digamos, ¿no? Con el uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje. Para eso también tenemos un modelo pedagógico social que trabajamos con eso. Lo que hacemos ahí es formar docentes y trabajamos haciendo actividades, talleres. Y después, por otro lado, con la parte de formación de estas disciplinas que forman parte del desarrollo de videojuegos. Tenemos vinculaciones con varias universidades, trabajamos dando clases y también armamos contenidos, ¿no? Ya sea carreras, diplomaturas, en fin, contenidos, talleres que tienen que ver un poco con todo lo que tenga que ver con esto de formarse para poder desarrollar con videojuegos. A la vez, hacemos desarrollo también de videojuegos, pero también algo que nos gusta hacer mucho es justamente vincularnos con otras disciplinas que a priori no tienen relación con los videojuegos. Y después cuando uno empieza a explorar esos puentes, ahí se encuentra como, bueno, lo que nos pasa con Fundación Urbe, ¿no? Que de repente nos empezamos a vincular y nos empezamos a dar cuenta que claro, que los videojuegos se van metiendo en otras disciplinas y en este caso, bueno, nada, un poco lo que vamos a hacer en este workshop, en este streaming, vamos a estar contando un poco y viendo, rememorando un poco lo que fue el evento, ¿no? El Mirador del Futuro, que fue el primer evento, que no sé si querés contar un poquito de eso de Mica, del Mirador, un poco para contar cómo nace el tema del Mirador y todo, y qué fue lo del evento, y a partir de ahí, si querés, retomamos y contamos lo del documento y empezamos a trabajarlo, ¿te parece? Sí, Dale. buenísimo. Miradores del Futuro fue un evento, un encuentro para cerrar el año con Fundación Urbe y la ciudadanía. Lo hicimos en el Centro Cultural de la Ciencia. Lo que proponía este evento era tocar temas relacionados a la ciudad, a la tecnología y la economía urbana del futuro. ¿Por qué? Porque pensamos que los espacios lúdicos, como los encuentros presenciales, bueno, después de la pandemia, tanto tiempo encerrados, tanta conectividad, fomenta la creación de una nueva agenda urbana con la participación ciudadana como eje principal. Y bueno, Alejandro, con Fundab estuviste ahí en un stand particular en donde hablamos específicamente de los videojuegos y el urbanismo y la espacialidad, ¿no? De esa relación que comienza a configurarse. Entonces nos parecía, bueno, que después de haber vivido el evento, que estuvo muy bueno, la verdad, fue muy enriquecedor, nos parecía que estaba bueno como seguirla por acá, eh,
para por ahí también rescatar aquellas cosas que no se mostraron mucho. Claro. Y que merecen un espacio. Lo que pasó un poco fue que en el vínculo que fuimos teniendo para el evento y eso, armamos este documento que Mishka y Berna, que le mandamos un saludo a Berna, que está ahí back office, ahí trabajando en la parte técnica. Tanto Berna y Mishka de Fundap lo que hicieron fue armar este documento que ahora Mishka nos va a empezar a contar un poco, que es una especie de curaduría, digamos, ¿no? Una curaduría de juegos, justamente y en su vinculación, ya sea con el tema de arquitectura u urbanismo, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle con eso. Estaba bueno hacer este streaming por el hecho de profundizar un poco más para que no quede el documento ahí. Y bueno, nada, la gente que por ahí le interesa, digo, ¿no? ¿A quién le puede llegar a interesar? Bueno, gente que por ahí está vinculada con el urbanismo, con la arquitectura y quiere entender por qué los videojuegos, qué pasa, o gente que por ahí hace videojuegos, o gente que por ahí está en esas disciplinas y quiere desarrollar. Bueno, nada, justamente entrar en esa confluencia de intereses. Así que no sé si querés, Mishka, empezar a arrancar un poco con el tema del documento y empezamos a comentar un poco ahí lo que hicieron y eso, ¿dale? Y por qué de la curaduría, ¿no? De cada juego en particular y eso. ¿Dale? Por supuesto. Bien, sí. Bueno, lo primero por ahí, para retomar esta idea y terminar o empezar a hablar acerca de qué es una curaduría, ¿no? Un poco, pensemos. Cuando hablamos de curaduría, y particularmente en videojuegos, tenemos que hablar de algún tipo de mirada temática, ¿sí? O alguna mirada que atraviese todas las piezas que vamos a seleccionar, ¿no? Las curadurías son selecciones ordenadas en base a criterios, ¿sí? Una genealogía propia dada sobre un tema, ¿no? En este caso, nuestro tema era videojuegos, arquitectura y urbanismo, como dice el título, y lo que empezamos a pensar, lo que buscamos primero fueron aquellos artículos y teóricos, académicos, que ya hayan hablado acerca de la espacialidad y el juego y la resignificación de los espacios, ¿no? Que en el caso particular del juego y el espacio y la resignificación de los espacios, hay mucha literatura, porque una de las cosas que hacen los juegos es darle nuevo valor a las cosas, ¿no? Que normalmente estos valores suelen ser valores ficticios, ¿no? Cuando entramos en un juego, hacemos de cuenta que el piso es fuego, que no puedo pisar las líneas de la calle, ¿no? Que si toco una pared estoy a salvo, y esas situaciones que sería como le dan nuevo sentido. Resignificar algo, decís vos. A eso te referías cuando decís de darle un nuevo valor. Bien. Sí. Entonces, desde ese lado, bueno, empezamos a pensar, bueno, qué juegos, qué videojuegos particularmente, ¿no? Podríamos hacer el mismo trabajo, la misma curaduría con juegos sociales, juegos de mesa, pero bueno, qué videojuegos trabajan esta situación, ¿no? Y lo primero, por supuesto, fueron, bueno, juegos con elementos de arquitectura, para simplemente ver la interpretación de la arquitectura dentro de los videojuegos. En ese sentido, el primero y más obvio fue Los Sims, ¿no? Que bueno, ya ahora lanzaron su cuarta entrega, que es gratuita, se puede descargar de forma gratuita y demás, y tiene un modo que es de construcción de hogares para estos Sims, para estos personajes, y hay una simulación de administración de un hogar y demás. Tiene una particularidad, que es que la construcción no es fehaciente, ni físicamente, ni químicamente, ni de ninguna forma, ¿no? Entonces, no hay cimientos, todos los materiales se colocan automáticamente, no hay tiempos de trabajo, ¿no? No hay mano de obra y demás. ¿Por qué decías que era obvio y caía de maduro que este era como un primero? ¿Porque es muy mainstream en el juego? ¿Por eso? Porque es muy reconocido justamente por eso, por la posibilidad que tenés de construcción, okay. Claro, como lo más literal sería. Es lo más literal y directo que encontramos. Porque también me viene Minecraft a la cabeza como algo de construcción, con esa salvedad, ¿no? Con esa idea. Bien, sí. Igual te digo la verdad, de ser jugadora de Sims de años, la forma también en la que se construye es bastante parecida a la realidad. ¿En como Sims? Que la lógica de las casas
es muy Sí. parecida también. La forma en la que uno se compra las cosas. Ok, vos estás hablando de la Interesante. gestión de la construcción, sería. Claro. Ok. No sé si la gestión, pero sí morfológicamente y físicamente cómo se encastran los elementos. Ajá. Claro, digamos, la forma en la de apropiarte del espacio, en la que te apropias del espacio, ¿no? Pero después las paredes no tienen grosor, podés unir cualquier material con Hay cierto cualquier tecnicismo material. de construcción que no está, eso querés decir. Claro, claro. Hay una situación más de ingeniería que no hay un motor de Sí, no física. es un simulador, está claro, digamos, ¿no? Porque justamente Claro, un no es. simulador Sí. lo que trata de buscar es eso. ¿Debe haber algún simulador de construcción? ¿No encontramos eso? ¿Algún simulador de Sí, construcción? encontramos. Ok. Ahora vamos a ver. Bien. El segundo ejemplo, que fue de alguna forma seguir trabajando con arquitectura, porque esta primera parte, como decíamos antes, era elementos, ¿no? Juegos con elementos de arquitectura, pero casi diametralmente opuesto al Sims, es el Satisfactory. El Satisfactory es un juego donde estás corriendo detrás de la eficiencia y la funcionalidad, ¿no? Vos sos una suerte de astronauta, juntás materiales y con esos materiales fabricás máquinas, ¿no? Y fabricás factories, ¿no? Sí, fábricas y industria que aceleran tu capacidad de recolección de materiales, ¿no? Y aceleran tu capacidad de producción. Entonces, vos lo que haces en el Satisfactory es generar más para construir más, para generar más rápido, ¿no? Tanto el Satisfactory como el Subnautica tienen esta situación de la construcción modular, es decir, que contrario al Minecraft, los edificios vienen preconstruidos, vos lo que decís es dónde los conectás en el espacio, dónde los colocás en el espacio, pero ya si vos querés poner un escáner submarino, el escáner submarino ya viene preconstruido, es una habitación con ciertas características, cierto tamaño, y lo tenés que poner y después lo puedes conectar al resto de tu construcción mediante túneles, otras situaciones, ¿no? En el Satisfactory lo que te va a conectar son estos carriles, ¿no? Las orugas de transporte, las cintas transportadoras, que te van a ayudar a que todas las partes de la fábrica se vayan construyendo. En el Sims el espacio está pensado, o el espacio como jugadores lo pensamos para habitarlo, para que los Sims lo habiten, y en el Satisfactory no hay habitabilidad en el espacio, solo hay como una búsqueda de productividad, ¿no? Por eso como que de alguna forma nos parecían muy opuestos en esta situación. No Si hay tuviésemos espacio para la que. estética Claro. en el Satisfactory. Exacto, claro. Si tuviésemos que preguntarnos si hoy la ciudad, o sea, la ciudad, un poco a qué lógica responde, si a una lógica más sim o una lógica más satisfactory, es una buena Y pregunta yo, para nuestra audiencia. es una buena pregunta, sí, para que nos respondan. Yo creo que desde la perspectiva de un habitante, como yo, ¿no? Personal, sin tener visión sobre las minucias, ¿no? Mi lectura es que hoy todo está tratando de ser más productivo y menos estético, ¿no? Cada vez hay más edificios que son planos y de vidrio y qué sé yo, con paredes más finas para poder ocupar más espacio y dedicar más espacio a la producción y menos estética más barroca, no sé, como menos detalle, ¿no? En la arquitectura. Claro. Pero es una lectura que hago yo súper lineal y sin tener idea de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que incluso hay datos que verifican que hay más una cuestión más de rendimiento que incluso de construir para Pasa, acceder, por ejemplo, a la vivienda. Son cosas que podría claro, pasar, pero no. pasa con los juegos también, pasa con los juegos. Los juegos se empiezan a filtrar mucho y a tener mucha relación con la vida cotidiana y entonces se pierde el espacio de juego puro y empieza a transformarse en que estoy jugando para tratar de producir algo, ¿no? Producir un contenido, ganar un torneo, un premio, conseguir una caja y demás. Bueno,
avancemos con esto antes de distraernos. Entonces, ahí tenemos 2 ejemplos de juegos con elementos de arquitectura. El siguiente, que se llama Project High Rise, proyecto rascacielos sería, ¿sí? Es de construcción de edificios y administración de recursos, donde yo voy construyendo barrios o sectores habitables que tienen que ser como un poco autosuficientes, ¿no? Tengo que tener un espacio de trabajo, un espacio de vivienda, un espacio de consumos y qué sé yo, dentro de los mismos edificios, ¿no? Que puedo conectar, tengo acceso siempre a 3 o 4 que puedo ir conectando con estos tubos, ¿no? Estos cruces de calle en altura. Y entonces, bueno, la idea de este juego es un poco solo jugar con los espacios, ¿no? Los edificios vienen como preconstruidos, digamos, y yo solo puedo definir qué quiero poner en cada lugar, un poco como armar un rompecabezas, ¿no? Bueno, acá voy a poner un departamento para familia, acá voy a poner una oficina, las pongo cerca, las pongo lejos, dónde pongo los ascensores, tratando un poco de optimizar eso y de administrar los recursos que tengo para poder continuar en mi construcción. ¿No? En general los juegos suelen tener, digamos, alguna condición de derrota o de victoria. En el caso del Project High Rise, si no tengo, si la gente que habita en mi edificio no tiene sus necesidades satisfechas y yo no tengo dinero para ayudar a resolver eso, pierdo, ¿no? Entonces, para perpetuar nuestro accionar en el juego, para poder continuar jugando, lo que tenemos que hacer es pensar bien dónde vamos a poner cada cosa y qué ganancias estamos obteniendo, ¿no? Es interesante esto que decís, porque hay como, a diferencia de los Sims, acá tenemos la densidad, digamos. Sí, Tenemos gente que se tiene que totalmente. organizar para lograr algo. Es el primer juego que tenemos con densidad, donde hay un montón de actores a los que tenemos que dejar contentos, ¿no? Que pueden ser trabajadores, familias, gente que tiene que ir a la escuela y demás. Mientras que en los Sims vos te encargás de una familia en particular o un personaje en particular, ¿no? Tu Sim, e incluso podés solo construir las casas y no jugar la administración de esa casa. Y en el Satisfactory sos vos construyendo tus fábricas autosuficientes e infinitas, ¿no? Y automatizando cada vez más sistemas. En Project High Rise estás construyendo para alguien, ¿no? Para atender las necesidades de un grupo de cosas. Bien, acá viene el ejemplo de Ale. Nuestro cuarto ejemplo es el Minecraft. Sí, no, es el mío. Un Yo lo clásico. dije, lo dije porque por ahí a mí lo primero que me venía a la cabeza no era el Sim, a mí en particular me venía el Minecraft. El Minecraft. En el otro, en el Project High Rise, ¿vos hay como una especie de modo historia? ¿Cómo, vos tenés objetivos específicos ahí? ¿O es más mundo abierto también? No, no recuerdo muy bien, pero no, okay. Creo que tenés como medio infinito, vas. O sea, vas generando, o sea, vas administrándolo igual, pero no hay como, como objetivos específicos. Okay, listo. Hay pequeños niveles. No, te preguntaba para entenderlo un poco más, porque no me quedaba claro eso. Pero entiendo que tiene que ver con un objetivo distinto igual, a los otros. Bien. Sí, claro. Minecraft. Bien, Minecraft. Minecraft, en Minecraft otra vez retomamos algo del Sims, que es que podemos priorizar una expresión estética propia, ¿no? De hecho, es el videojuego que más teóricos tratan de juguete, porque podemos expresarnos mucho más que con otros juegos, con el Minecraft, podemos hacer las cosas mucho más a nuestro capricho, tanto estéticamente como funcionalmente. Podemos retrabajar la funcionalidad de los espacios y convertir los espacios. Hay múltiples materiales, trabajamos con múltiples materiales, que estos materiales tienen un reflejo no solo en cuanto a calidad de las cosas que estamos haciendo, sino también un reflejo estético, ¿no? Y tiene algo que tal vez un poco caprichoso, pero que se asemeja a la realidad,
que es el primer juego de estos de construcción en el que no puedo empezar a construir por el primer piso, por el aire, ¿no? No puedo construir en el aire, siempre tengo que construir desde una base y a partir de esa base puedo construir hacia arriba. Los elementos, una vez que los coloco, igual no tienen peso, no hay física, no hay cuestiones de ingeniería que tenga que evaluar, cuáles son los materiales, si la madera va a soportar la piedra o el hierro o lo que sea, no tengo esa situación, ¿no? El juego es entonces de diseño funcional en función de lo que yo quiera hacer, de lo que yo quiera que mi relato se trate, ¿no? El Minecraft tampoco tiene misiones, tampoco tiene objetivos puntuales, entonces yo decido, bueno, quiero jugar para quiero construir un edificio muy grande, quiero construir un castillo, quiero ir a matar al dragón. Entonces, según lo que quieras hacer, qué cosas vas a construir y la forma que vos les vas a ir dando, ¿no? Y los materiales que querés usar. Entonces, cuánto vas a optimizar tu tiempo o no, simplemente ir como, bueno, ahora voy a hacer un edificio todo de vidrio, te voy a pasar 1.000 millones de horas cocinando arena. Y una de las cosas que tiene el Minecraft, que es el segundo, porque también es algo que también podemos ver en Satisfactory, que es que en Minecraft podemos procesar los materiales, ¿no? Yo agarro piedra, junto piedra en el piso y qué sé yo, y esa piedra la puedo transformar en una piedra lisa, en un mármol, en distintas situaciones, ¿no? Haciendo crafting, Para ¿no? Somos como, claro, haciendo crafting artesanos. o cocinando la piedra, sí, Como exactamente. decís, Mica, somos artesanos. Claro, Claro, Sí, ya vamos. es como una era preindustrial, ponele. claro. Aparte me imagino que Sí, hay es más dragones y eso, claro. preindustrial, es preindustrial y además de que es preindustrial, hay una situación que es que el proceso de los materiales es muy artesanal y muy como... estamos más cerca de ser carpinteros que realmente arquitectos, ¿no? O ingenieros. Claro, no está la forma Eh, liberal, moderna del profesional. no, Es no, como no, los no. masones. Tenés como la cosa. Bueno, Totalmente, es por ahí como tenés los un sindicato, masones. así medio raro, pero. Exactamente, exactamente. Que es muy interesante porque también nos da libertad. Y el juego propone distintas formas de acceder a este contenido. En el modo de supervivencia yo tengo que juntar mis materiales para poder construir cosas. En el modo creativo puedo decirle a la computadora, dame esta piedra o dame este vidrio o esta cosa de tal color y usar infinito de eso, y no tengo que preocuparme por hacer la recolección ni procesar los materiales, ¿no? Le puedo decir, dame el hierro más lindo que hay y pongo el hierro por todos lados y no me tengo que preocupar de ir a juntarlo, ¿no? Son No hay formas distintas administración de recursos. de jugar. Puede haber o no puede haber administración de recursos. Queda Ok, en UNE sí, decidir, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Si queremos jugar en supervivencia, vamos a tener administración de recursos. Si queremos jugar en creativo, no hay no. administración de recursos, Bien. simplemente diseñamos. Otra cosa interesante que tiene el Minecraft es que hay una gran comunidad de generadores de contenido para el Minecraft, de modders, ¿no? De gente que modifica el juego y genera nuevo contenido para el juego, que hay desde agregar algunos materiales hasta fábricas y con plantas nucleares, ¿no? Hay como ya agregar muchos materiales al juego y un nivel de complejidad enorme. Pero con lo básico podemos jugar y experimentar muy libremente con la idea de la creación. Y después también hay muchos mods, muchas alternativas del Minecraft que son educativas y algunas tienen mejores motores de física o mejores motores de resistencia a los materiales. Hay una que es súper interesante que te permite como armar estructuras y después ver si ese material en esas formas como resiste lo que le pongas arriba o lo que sea, ¿no? Como empezar a hacer algunas pruebas un poco básicas acerca de la resistencia de los materiales.
Pero bueno, nos permite entonces esa situación, ¿no? Podemos balancear el diseño funcional del estético en base a lo que nos interese. Bien. Siguiente ejemplo, Assassin's Creed, la saga entera, pero particularmente el 2 y el 3 nos parecieron como interesantes de rescatar, porque acá lo que tenemos son representaciones arquitectónicas de ciudades, espacios históricos, monumentos, pero en el pasado, ¿no? En el juego básicamente viajamos al pasado y entonces podemos ver Grecia antigua con los monumentos y las estatuas y los edificios como recién hechos, ¿no? O cuando estamos en Francia podemos ver algunos edificios de Francia, catedrales que están siendo construidas en ese momento, las podemos recorrer por dentro y demás. El juego es súper importante para la cuestión patrimonial. Como me imagino, sí. como habrá estado en el juego, habrá tenido un equipo de arquitectos, de historiadores. Sí, eso iba a comentar. El juego trabajó con arquitectos, historiadores, y la fidelidad es tal que cuando fue el incendio en la Catedral de Notre Dame, para ir a buscar archivo y qué sé yo, fueron al juego para la reconstrucción que hubo de la catedral, fueron a buscar las imágenes que estaban en el juego porque eran uno a uno, ¿no? Entonces, hay toda una parte que se reconstruyó de ese patrimonio en base a eso. Eso fue hubo notas de eso y todo. Incluso hubo, porque salió a nivel noticia el tema justamente este caso es bastante particular e interesante por el hecho de eso, de que hubo muchas noticias y cosas como de la cantidad de gente profesional de arquitectura que trabajaban en el desarrollo del juego, ¿no? Porque lo que sucede es eso. Uno cuando piensa en videojuegos piensa de esto que yo decía, el carácter al principio multidisciplinario de los videojuegos, ¿no? Realmente cuando alguien piensa en videojuegos, por ahí hay una percepción de que toda la gente que hacemos videojuegos programamos. Y nada, sí, la programación es algo importante, pero es una de todas las disciplinas que hay, ¿no? Pero después, más allá de las disciplinas que componen el desarrollo de videojuegos, ¿no? Guión, audio, diseño de sonido, música, no sé, el diseño lúdico, el game design, no sé, todas las disciplinas que forman parte del desarrollo, todas las expresiones de arte, esas son por un lado, pero después, claro, los videojuegos tienen temáticas. Por más que uno vaya a hacer algo fantástico, te tenés que acercar a la idea de lo que pasa, ¿no? Por más que, digo, no sé, hablábamos recién de simuladores, ¿no? Por más que uno no vaya a hacer un simulador, de todos modos vos te acercás a un proceso para entender un sistema y tratar de emular ese sistema y después vas cambiando ciertas cosas. Pero eso es una tarea muy de game design, del diseño lúdico, que es la única disciplina que es propia del desarrollo de juegos, del diseño de juegos, ¿no? O sea, dentro del desarrollo, la única disciplina que viene específicamente es el diseño de juegos y de videojuegos. Entonces, cuando empezás a ver una de las partes del game design que a mí me apasiona y me gusta mucho, que tiene que ver con esto porque soy ñoño y me gusta saber cómo funcionan las cosas, entonces es interesante porque uno tiene que ponerse a investigar. Después sí, uno genera cosas fantásticas, digo, depende de la temática del juego, no todos los juegos son realistas, digamos, ¿no? Pero sí arrancás desde ahí, en general uno trata de investigar todo eso para poder partir desde ahí y eso inevitablemente te lleva a vincularte con distintos profesionales, como nos pasa todo el tiempo, nos vinculamos con, no sé, antropología, no sé, bueno, paleontología, yo qué sé, un montón de disciplinas que en realidad nos llevan a conocer ciertas cosas para poder llevarlas. Y en este caso, en el Assassin's Creed, bueno, se volvió muy como famoso esa relación y empezó a generar una sorpresa, porque dijeron, claro, tanta gente de arquitectura trabaja en un videojuego, ¿qué tiene que ver? Y obviamente hay una relación lógica con el modelado en 3D y la estructura y la cuestión digital, el armado de una estructura digital. Pero más allá de eso, espacialidad, claro, pero ahí necesitas como cierto conocimiento, ¿no? Sí, y ahí es justamente donde voy, digo, no es solo la relación de preguntarle a alguien para que nos asesore a ver cómo hacer eso en el juego, sino es la vinculación también de una experiencia, uno trata de emular experiencia, entonces mientras más podés llamar profesionales que estén relacionados con eso, más cercana va a ser esa experiencia, es lo que trata de buscar. Entonces este caso del Assassin's Creed fue especial por eso, y bueno, justo lo de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Sí, me parece interesante porque al tenerla ya como modelada y después pasar lo que pasó, se puede tomar como un ejemplo para la restauración futura de varios edificios. Totalmente. Oye, recién hablaba de las disciplinas, ahora más adelante en el documento vamos a contar algunas disciplinas que son las que más se pegan, digamos, a la parte de arquitectura y eso, que forman parte de esta mezcla de desarrollo y teniendo ese concepto más de arquitectura o de espacialidad, ¿no?
¿Qué más, Mish? Bien, bien. Bien, el siguiente ejemplo, de Forest, Valheim y Subnautica. Subnautica no debería estar acá. Mirá, porque Subnautica pensé que lo habíamos sumado con... ¿A dónde? Subnautica y Satisfactory están muy hermanados. Sí. Y cuando hicimos la curaduría y no valía la pena poner los dos. No, pensamos que no valía la pena poner los dos o que había que ponerlos en un solo ítem, y finalmente Subnautica quedó acá, y entiendo por qué, porque Subnautica tiene más libertad acerca de cómo administrar los espacios que Satisfactory no tiene. The Forest, Valheim y Subnautica tienen construcción funcional y tienen un diseño con criterio de funcionalidad, ¿no? Estás buscando siempre la funcionalidad. Necesitas construir una casa con ciertas características, ¿no? Tanto en The Forest como Valheim, que son dos juegos un poco de terror, si queremos. Uno en una isla del Pacífico medio extraña, donde hay mutantes que te quieren comer, y el otro son vikingos en una isla con monstruos y criaturas vikingas de la mitología vikinga, ¿no? El Subnautica es ciencia ficción, es en el espacio, pero también en el Subnautica construís un refugio bajo el agua, ¿no? En ese caso, para adaptarte y sobrevivir al espacio que te toca ocupar, ¿no? Un nuevo espacio. En los tres te tenés que adaptar a un espacio que es extraño para el personaje, ¿no? Y por lo tanto extraño para quien juega, y tenés que ir adaptándote a los materiales que hay y las opciones de construcción que hay. Hay cierta construcción modular, es decir, que hay ciertas habitaciones que pueden, como me puede armar como un pequeño plano en el espacio de esa habitación y yo la voy construyendo. Y hay otra parte que es un poco más caprichosa, que es cómo acomodo las cosas dentro de esos espacios, ¿no? Yo puedo elegir dónde pongo la cama, las ventanas y distintas situaciones. Otra vez, hay una situación de, digamos, la temática de arquitectura está muy supeditada a las necesidades del juego, ¿no? Me olvido de un montón de situaciones que por ahí, a la hora de construir, pueden tener más importancia, y simplemente respondo a lo que el juego necesita y demás, ¿no? Después tenemos How Flipper, que es un juego de renovación, que es el primero que tiene como más elementos de arquitectura y un modelo físico propio, ¿no? De resistencia a materiales y tiempos de trabajo y demás. Un poco está construido como un reality, estos realities donde compran casas venidas a menos y las tienen que reconstruir, ¿no? Entonces vos haces eso. Tipo, enchúlame la máquina o enchúlame la casa, esas cosas. Exactamente. Esos. Exactamente. O esos que te construyen la casa en un mes. Claro. De Discovery, Home and Health. Exactamente, que es como, bueno, sí, esta pareja se compró esta casa que es para vivir con sus hijos y no sé qué, pero la casa tiene problemas de humedad y tenés que tirar todo y reconstruirlo, ¿no? Lo que tiene House Flipper es que a veces tenés que seguir las guías y te dicen, bueno, queremos que tenga 3 habitaciones, que tenga estos materiales, que no sé qué, y hay veces que tenés más libertad y es como, bueno, hay que simplemente renovar la casa y hacerla como estética, con criterios medio extraños que tiene el juego, para poder venderla por más plata de lo que nos costó hacerla, ¿no? Y poder seguir en esa rueda de la administración. Hermoso la terapia de demoler ahí, ¿no? Ya veo el martillo y... Sí, sí. Tiene poder, a lo largo de la etapa del juego, de las etapas del juego, demolés y está todo en primera persona, entonces vas en primera persona con la masa y le das a las paredes, y después tenés que poner los ladrillos y ves cómo el personaje pone los ladrillos y el cemento, qué sé yo, y después el material ¿Tenés un plano encima, inicial y después de esto? pintás, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Tenés un plano inicial que tenés que hacer, respetar, o es como que lo vas haciendo? No, la mayoría tenés la casa original, venida a menos, y vos tenés que empezar a romper ahí. construirla.
empezar Claro. a romper y Pero sin una guía, digamos. Pero no tenés guía, claro, el plano no tenés plano como guía, no. No, a veces te hacen pedidos particulares que tienen más que ver con cantidad de habitaciones y materiales que quieren ver en la casa, pero no con un plano de las habitaciones tienen que tener este tamaño, lo que sea. Eso lo haces vos libremente. RimWorld es un juego, es Minecraft, pero visto isométricamente, ¿no? ¿O isométrico o top-down? Lo veo Sí. top-down. Vista de pájaro. Digamos, Top-down, sí. Ah, Y top-down. planta urbana, digamos. Uno, no sé, son Claro, 200. claro, es como Sí. de arriba, sí. Vista de dron. Vista de dron, exactamente. Y bueno, lo mismo que funciona funcionalmente, es muy parecido al Minecraft. Tenés una colonia de supervivientes, les das tareas, van a juntar materiales y después vos construís. Tenés libertad acerca de cómo balancear lo estético y lo funcional. Esos son los juegos con relación con la arquitectura. Después nos adentramos en juegos de reinterpretación del espacio. Trabajamos con un libro que se llama Towards a Ludic Architecture, que es un libro que habla un poco de game design y habla un poco de game design, es diseño lúdico, ¿no? Y un poco habla de la transformación de los espacios que sufren estas situaciones y cómo la arquitectura contemporánea está también pensando mucho en la transformación y en la reutilización de los espacios, ¿no? Resignificación de los espacios. Estoy parafraseando mal, pero bueno. Bien, el primero en esta categoría fue Human Resource Machine, ¿no? Máquina de recursos humanos, donde tenemos un personaje al que le damos una serie de órdenes que tienen que ver con programación. Estamos programando a nuestro empleado y nuestro empleado repite una serie de acciones que le damos. La particularidad que tiene es que en el piso hay una alfombra de color, ¿no? Como de color verde, y esa alfombra es donde podemos poner objetos o podemos modificar estos objetos. Podemos hacer suma entre los objetos si son números o ir abandonándolos y dejándolos temporalmente. Entonces se transforma en una memoria ese pequeño espacio, esa pequeña alfombra. Todo el resto nuestro personaje lo recorre para hacer las tareas, pero esa alfombra es una memoria en la que puede almacenar datos, ¿no? Unpacking es un juego súper interesante que es de administración de espacio, narrativa ambiental. Narrativa ambiental significa que no hay una voz contándonos una historia, sino que la historia la tenemos que inferir en base a lo que vemos en el ambiente. Y el juego este Unpacking es la vida de una persona a lo largo de todas las mudanzas que atraviesan la vida de esta persona, donde algunas de esas mudanzas son gente que se suma a nuestra casa, gente que se va de la casa, gente que nace, ¿no? Entonces vas aprendiendo cosas porque de repente, bueno, llegan varias cajas y empezás a sacar y ves que hay pañales, bueno, los pañales los puedes meter en el baño, ¿no? Y tenés estanterías y espacios, como ven acá en la foto, que están muy delimitados y tenemos una cantidad muy limitada de ese espacio, entonces tenemos que tratar de administrar, ¿no? Ese espacio y acomodarlo como podemos. Cuando terminamos una habitación, el personaje nos dice cosas. Sí. Es como el primero en el que hablamos de interiorismo, específicamente. Sí. El diseño de optimización de espacio. Algo que me pasó con este juego a mí, a priori, hay ciertos juegos, algo que pasa con los juegos que me resulta interesante, es que hay ciertos juegos que cuando vos los contás, decís, bueno, va a ser divertido esto, porque parece como un embole, ¿no? Porque digo, yo creo que nadie disfruta de las mudanzas siempre son un lío, ¿no? Entonces de repente vos te pones a pensar y si te encontrás en una pieza con cajas, con cosas que tenés que empezar a desarmar, a ubicar en un lugar, en otro lugar, y cuando vos contás eso decís, pero claro, me pasa, hay otro juego que es un clásico de los juegos independientes que se llama Paper Please, donde vos personificás a un agente de aduana, ¿no? Entonces tenés que básicamente estar viendo la historia de la gente y ver las reglas de ese país para ver si dejás pasar, si autorizás a las personas que entren al país o no entren al país, pidiéndole las visas, todo, y tenés el stamp, ¿no? El sello que le tenés que poner en ese momento y todo. Claro, vos lo contás el juego y decís, pero qué embole, porque tengo que estar en un lugar, en una oficina laburando, ¿no? Yo juego para no trabajar, justamente para disfrutar.
Y entonces, cuando vos lo contás, decís, claro, es medio un embole, pero claro, después te pones a jugar el juego y te atrapa el juego, te parece tan interesante. Y me pasó lo mismo con esto, digo, a priori, como un juego de mudanza, es un embole, porque claro, tengo que empezar a desarmar cajas, todo, y me volví loco porque, claro, te agarran las ganas de saber qué es lo que hay ahí adentro e inferir la historia que era lo que contaba Mish, ¿no? De esta idea de que vos querés saber qué es lo que pasa y qué hay atrás, o sea, qué personas y qué actividades hay atrás de una mudanza, ¿no? Y cómo uno a través de ¿Qué eso, le pasó a esta persona? claro, Sí, ¿qué podés le pasó empezar a esta persona en la vida también, ¿no? Porque vas reconociendo como distintos momentos de la vida de esta persona. Y sí. bueno, pasan Y, cosas. no, y aparte, digo, el concepto del hacking social, ¿no? De cómo a través de un montón de información podemos nuestra, de cosas que hacemos o de pertenencias que tenemos, digo, habla de una persona. Entonces, entender que eso también pasa es como medio loco, ¿no? Es como, porque a la larga es como investigar, es como esa sensación también que te agarra de chusma de ir a saber qué es lo que guarda alguien, ¿no? Entonces es como esa motivación que te genera, muy particular. Sí, aparte está más ligado por ahí a lo que las personas en sí valoran como objetos y cómo eso cuenta su historia, porque por ejemplo, por ahí más el arquitecto es más de diseñarlo de acuerdo, como decía Mishka, una estética, algo que pueda encajar o no, algo que optimice el espacio, y es muy diferente ya cuando cada uno aporta su propio contenido en el espacio y no son ya fotos de revista, sino que es algo que le da como un sentido propio, y es tu Claro, historia, entonces está muy bueno también eso. cómo ocupás esos espacios, ¿no? Exacto. Cómo refleja la historia de alguien, digamos. Totalmente. ¿Dónde pones los libros? ¿Adentro del armario o los pones en los estantes que están afuera, ¿no? Entonces, eso ya te va marcando cosas. Bien, Gone Home. Gone Home es, es una historia un poco de misterio. Nuestro personaje vuelve a su casa familiar. Una parte de la familia desapareció en la casa familiar y está abandonada hace un tiempo. Y vamos con narrativa ambiental también, ¿no? Recorriendo estos espacios y ordenando estos espacios y encontrando cositas que hay en estos espacios. Vamos aprendiendo qué ocurrió, qué estaba pasando, en qué momento desaparecieron. Otra gente en el medio, mientras la casa estuvo abandonada, estuvo hospedándose en la casa, ¿no? Como invadieron o ocuparon esa casa. Y el personaje también va de alguna forma reaccionando a los arreglos que hacemos dentro de la casa, las cosas que vamos acomodando. Es un poco a esta altura un clásico de esta situación de narrativa ambiental y de estos pequeños acertijos, ¿no? Que vamos recorriendo. Y también vamos a inferir, no por ocupar el espacio, sino podemos inferir cómo la familia usaba esa casa en base a qué muebles están dónde y qué cosas hay dónde, ¿no? Entonces podemos entender cuál es cómo circulaban por esa casa, ¿no? Infra. Infra es otra vez narrativa ambiental y tiene algunos conceptos básicos de ingeniería. Somos un analista estructural que llega a un lugar que ya, o a varios lugares, ¿no? Que ya tuvieron catástrofes de distinto tipo y tenemos que ir juntando información y evaluando las distintas situaciones para entender si fue error humano, si fue algo de la estructura, si fue, qué pasó, ¿no? Si fue intencional o no, qué sé yo. Es muy interesante. El juego después narrativamente toma un vuelco y se vuelve un poco más conspiranoico y qué sé yo, pero en los inicios, digamos, la premisa es esa, es bastante interesante. Es muy parecido en ese sentido a Gone Home, ¿no? Vamos a un lugar y tratamos de entender qué es lo que pasó, cómo usaban ese lugar y si era la forma en la que lo esperábamos o no. Blockhood. Tiene una narrativa procedural, es decir, que la narrativa, que esto por ahí es un concepto interesante para que veamos, Mika, que es que la narrativa responde a lo que hacemos nosotros. Es un poco como el ejemplo que veíamos antes de los rascacielos, de esta construcción de rascacielos, pero acá tenemos que construir, tenemos una grilla que podemos ocupar con edificios, con espacios verdes, con lo que querramos, y después en esa grilla tenemos que construir en vertical, agregando terrazas a los edificios que tengan otros espacios verdes y reconstruyendo distintas cosas, un poco, algunas cosas un poco medio de ficción, pero la gente que vive en esos barrios verticales que construimos
van a tener historias propias que van a responder a cómo construimos esos lugares, ¿no? Hay gente que... Eso es lo que te iba a preguntar, la gente contesta, Sí. ¿no? O sea, el sistema, o sea, lo procedural de eso es que la gente Sí. te va contestando de acuerdo a lo que vos vas haciendo. Okay. Vos ves a las personitas y las personitas hacen cosas y te piden cosas en base a lo que vos vas haciendo. Okay. Y también O sea, vas es a tener participación acceso... ciudadana directa, digamos. Es Claro, proyecto, es ciudadanía directa, proyecto. La ciudadanía está automatizada igual. Ah, ¿y quién ¿no? es? Esa es una buena pregunta. La máquina. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí. Y te va generando proceduralmente. Quien se haya programado es. Claro. Sí. El diseño sistémico que haya hecho el game designer. Lo que tiene de interesante este Blockhood en particular. ¿Va aprendiendo? Lo que a mí me pareció interesante es que sí. Vos podés ignorar a la gente, sí. Se te hace más difícil progresar, pero podés encontrar nuevos caminos y nuevas alternativas. Y lo que al principio es un barrio y es residencial, lo podés transformar en un espacio fabril, ¿no? En un espacio de fábricas y cambio de negocios, usos, qué sé yo. Puedes hacer, claro. Entonces, lo bueno de estos juegos es justamente llevar extremismos, ¿no? Digo, probar el sistema. A mí, por lo menos, lo que me divierte jugar este tipo de cosas es justamente tratar de esto, como decía a mí, por ahí no darle bola. Porque uno realmente lo que te propone el juego es que vos te dejes a la gente contenta y que pueda hacer todo lo que te propone. Pero por ahí está bueno llevarlo a otro lado totalmente distinto y ver cómo reacciona, ¿no? El sistema. Pero me hace acordar a la realidad, bastante parecida. No, bueno, sé si lo hacen para que reaccionemos así, pero bueno. Es que pero tiene mucho de eso. Cuando vos programás mucho de inteligencia artificial tiene que ver con eso. La idea procedural, yo le preguntaba a mí si aprendía el mismo sistema, ¿no? O a veces los sistemas procedurales son inteligentes, entonces van aprendiendo, se van nutriendo de la misma información que le vas dando vos al juego, ¿no? Entonces es interesante eso. Sí, en ese sentido tiene una inteligencia un poco más elaborada que el ejemplo que vamos a ver ahora, que es básicamente la misma idea, solo que en este caso el barrio y las zonas que estamos construyendo están balanceadas sobre un pequeño pilar, ¿no? Y entonces el juego se llama Balance City. De ahí el nombre. Que balancear la ciudad, ¿no? Y ir construyendo cada vez más. Y acá sí tenés que tratar de atender a las necesidades de la gente, ¿no? Y entonces sumar medios de transporte y sumar espacios de trabajo y espacios de vivienda. Y sí, no sobresaturar ciertas cosas. A veces se prenden fuego cosas, empieza a haber conflicto, ¿no? Bueno. Claro. Y tiene una inteligencia un poco más básica. También te pide cosas, pero no tiene una narrativa procedural como tiene Blockhood. No hay una historia de qué le está pasando a esa gente. La gente simplemente tiene necesidades y te dice, tengo esta necesidad, tenés que satisfacerla, si no, vas a perder. ¿no? Un detalle no menor de este juego, que este juego es argentino, que creo es el único, ¿no? Que tenemos argentino. Creo que es el único que vimos que es argentino. Sí, este Balance City incluso es un juego que lo hizo un estudio de Córdoba, justamente el responsable de ese estudio se llama Fernando Córdoba, Fer Córdoba, le mandamos saludos a él y a toda la familia y a todos los que me conocen también. Y Fer es un genio, Fer hace muchos años, más este proyecto, este juego lo hizo él para mobile, para celulares, pero también ahora tiene su versión también de PC. Y ganó muchos premios con este juego y le fue muy bien, lo jugó mucha gente, así que es muy interesante el juego. La verdad que era muy buena idea siempre, lo sacó hace muchos años incluso. Yo estoy casi seguro que, no sé, pero 10 años o un poquito menos por ahí. No creo, no, 10 años me fue mucho, porque estuvo 7, 6. Pero 7 años sí. Sí. Porque estuvo en Tech Engine. Sí, yo también me acuerdo en el 2017 en GDC, en Game Connection ganó el premio en el 2017, que yo viajé para allá. Así que nada, tiene varios años ya. Y nada, la verdad que está bueno, está bueno. Ahora hablamos un poco más de la industria ahí argentina, de videojuegos también, para que sepan. Rescato que estos dos, Balance City y el anterior, siempre responden a las necesidades de los habitantes. Y está pensado un poco. Sí, entiendo que el primero tiene un sistema más complejo de eso, ¿no, Mish? Claro, no sabemos quién es esa gran cerebro habitante. Sí, porque en realidad, incluso yo diría que Balance City es un juego más, no diría casual, pero tiende, justamente le dio la pensada para mobile y las partidas son más cortas, seguro, ¿no? Balance City es un poco más una colonia de hormigas. Ahí va. ¿no? Claro.
Mejor tienen una mentalidad mucho más lineal, claro. los habitantes de la ciudad. En Blockhood responden a lo que vamos Es más construyendo, complejo a lo el que vamos sistema, haciendo. claro. Es un poco más complejo. Claro. Monument Valley, ¿Ninguno de estos juegos se que puede jugar varios al mismo tiempo? Minecraft se puede jugar varios al mismo tiempo, los Sims se pueden jugar varios al Sí. mismo tiempo. ¿Qué más hay multiplayer? Sí, Rimworld, The Forest, Valheim y Subnautica. No, Subnautica no, pero The Forest y Valheim sí. Minecraft Pero ya por ejemplo, dijimos. ¿viste este último que Satisfactory. no, dijimos el gran No, cerebro este? no, estos dos no. Sería, Blockhood y Balan City no. sería interesante como ver cómo uno se puede disputar el espacio con el otro al momento de hacer o una plaza o hacer un edificio. ¿Sabes También qué? puede Esas ser cosas. cooperativo, o sea, hay muchos juegos Eso, cooperativos, claro. ¿no? Eso te iba a decir, me parece que hay algún modo nuevo de Balance City, ¿eh? Porque ahora en la versión de PC yo creo que tenían modos nuevos, me había sorprendido eso cuando lo bajé. No sé, hay que explorarlo igual, porque algunas cosas se actualizan Sí. también, ¿no? Pero bueno. Sí. Monument Valley, acá hablando de resignificación de los espacios, nos estamos yendo, como nos alejamos mucho de la realidad. Sí. Monument Valley juega con geometría no euclidiana y con un poco la idea de los cuadros de Escher, estas escaleras que no sabes si están subiendo o Copado. bajando, ¿no? Sí, eso es el core del Claro. diseño, incluso, de la experiencia del juego. Muy loco. Claro, y vos lo que haces es girar cosas, cambiarlas de perspectiva para que poder atravesarlas, ¿no? Que el personaje las pueda atravesar, llegar a distintos lugares, activar botones y cosas. Entonces vas torciendo los espacios y reinterpretando la geometría, mirándolo desde un ángulo diferente y entonces cosas que estaban separadas de repente quedan conectadas. Es muy interesante el juego y está pensado muy estéticamente porque los diseñadores en realidad eran un estudio de diseño gráfico y diseño industrial que querían hacer un juego y mientras buscaban un diseñador lúdico, fueron armando pósters de las situaciones que se imaginaban. Entonces, cada nivel entra en una pantalla de tu celular o de la computadora, lo que sea, pero ocupa una pantalla y no tenés que hacer scrolling, en ningún momento te tenés que mover, ¿no? Solo Es un juego retransformar muy las de cosas. diseño gráfico. Es más, entra muy por los ojos, tiene esa Claro. la Tiene la sensación. síntesis del diseñador Sí, también. exactamente. Sí, Eso que acabas de decir es clave, tiene esa síntesis del diseñador. Y es muy loco sí, porque. sin esa síntesis no podría funcionar los espacios, esta situación de la geometría de Escher, ¿no? No podría funcionar. Claro. Y lo loco es que le pegaron mucho a eso. Es más, tuvo mucho éxito este juego mobile. Y conocemos mucho la historia porque vinieron desarrolladores de juego acá y contaron, vinieron a Argentina, así que pudimos charlar. Estuvo muy bueno, la verdad que el juego es esas delicias, ¿no? Que uno lo ve y está todo prolijito, pulido, impecable. El juego no tiene ni un punto de más ni un punto de menos. Es esas cosas ese diseño sólido. Es muy difícil hablar de la calidad de los diseños lúdicos en los juegos, ¿no? Entonces, cuando uno busca este tipo de juegos, te gusta porque entendés que quien pensó la experiencia como quería que fuese, realmente la plasmó, porque te das cuenta, ahí está la solidez en un diseño experiencial de un juego. Y Monument Valley tiene todo eso, la verdad que es muy loco. Una delicia el juego, diría, ¿no? Mucha gente que le gusta, Sí, los juegos entran por ahí, está todo prolijito, todo impecable. soluciones sistémicas muy elegantes. Claro, exactamente. ¿No? Lo que decimos en la industria. ¿Cómo venimos? Bien. Llevamos ahí 50 y pico de minutos ya. Bien, hasta ahí cerramos los juegos de. Él me comenta por privado que una diseñadora industrial que lo jugó. Se ve que es un juego muy de diseñador. ¿El Monument Valley? Sí, es muy de eso, por ese lado. Muy bien, muy bien. Bueno, otros juegos recomendados acá hacemos más como ping pong, así pasamos a preguntas. Son como por ahí más tangenciales y demás, pero que por ahí tienen algunas cosas que nos parecían interesantes. El Constructor, tenemos un canvas que es que tenemos que ocupar con un barrio y tenemos que ir construyendo este barrio con los recursos que tenemos. Entonces tenemos que construir casas y alquilarlas y mejorarlas, ¿no? Para que tengan mejor alquiler. Y después hay que construir pizzerías y locales y estaciones de tren y qué sé yo.
y siempre vas trabajando con tus habitantes. Lo que tiene de particular es que los habitantes se van, tiene una visión muy cínica, ¿no? Pero los habitantes se van transformando en función de cómo tienen sus necesidades ocupadas, ¿no? Hay mucho ruido, se transforman en gente muy desprolija y poco atenta. No tienen ruido porque le pusiste doble vidrio en las ventanas y la casa es muy sólida, qué sé yo. Bueno, pueden ser personas más concentradas, ¿no? Y así hay como una situación donde los habitantes de tu barrio van respondiendo a lo que vos haces, ¿no? Acá vemos que hay Es el como un famoso río. impacto de calidad de vida de estas Exactamente. cosas. La calidad de vida de los personajes impacta también en cuánto producen y cuánto te pagan y cuánto vos podés seguir expandiéndote, ¿no? en ese lugar. Eh, Acá, por ejemplo, vemos en la foto hay como un río, un agua, que hay un desagüe. Bueno, si el desagüe está muy cerca de la gente recibe mal olor y entonces le baja la calidad de vida, entonces se quejan y tenés que reaccionar, ¿no? Hacer cosas o no. Pero es interesante en ese sentido. Después, Polybridge y Polybridge 2, ¿no? Multipuente sería y Multipuente 2, son de construcción de puentes y solución de acertijos, básicamente. Son acertijos de ingeniería y de física, Más donde te técnico, dicen, ya claramente. tenés que llevar autos o un camión o algún tipo de vehículo del punto A al punto B, Ah, que tenés cruce, que mirá. atravesar un espacio, ¿no? Tienen que cruzar. ¿Cuál es un poco el chiste? Que cuando jugamos la primera vez tendemos a hacer puentes y hacemos puentes levadizos y pasan barcos, qué sé yo. Cuando entendés cómo funciona el sistema del juego y lo que podemos encontrar en YouTube de esto, es que la gente arma rampas y en realidad ya no son puentes, ahora tipo los autos vuelan y igual caen del otro lado. Lo usan Eh, técnicamente. Bien, qué Claro, sé es yo, un ¿no? juego, Entonces, ya es como sí, lúdico el sí, mismo. Lo que pasa es que cuando diseñás Mika exactamente. también, existe lo que se llama, vos diseñás una mecánica y después esperás que la mecánica está asociada a las reglas, a lo que vos planteás, y después lo que tenés es la mecánica, ¿no? Esta idea, perdón, la dinámica, esta idea de cómo la gente usa esa mecánica. Y lo loco es que eso no lo sabés, lo tenés que probar. Por eso hay un proceso de diseño que es iterativo cuando haces videojuego, porque estás todo el tiempo, por eso existe mucho el testeo de videojuegos, porque en realidad lo que necesitas es testear y chequear qué es lo que va pasando, ¿no? Cuáles son las dinámicas. Porque uno las puede suponer, vos vas probando tu propio juego, pero tenés un sesgo más grande que una casa, porque Bueno, lo estás esto se haciendo. parece mucho a una materia que teníamos en estructuras en la facultad que nos hacían hacer este tipo de estructuras Claro. y nos hacían probar. Así que me parece que puede ser muy interesante para incluso para la educación. Bueno, Sí, ahí sí, hay justamente una pregunta ahí que estaba levantando que tenía que ver un poco con eso que te le iba a hacer a vos, Mica, que tenía que ver con eso. ¿Qué pasa? Aprovechamos y lo hacemos ahora si querés. No sé, Mish, ya cerramos ahí, ¿no? Con juegos. Nos queda. sí. Después nos queda Ahora, bibliografía ahora vemos y bibliografía y de paso le hago esta pregunta, antes de ver eso, le pregunto a Mica. Mica, eso te iba a preguntar, en el proceso de estudio, cuando vos estudias arquitectura, ¿se usan juegos, videojuegos o simuladores? Porque medio lo nombramos, pero ¿se usa No, eso o lo que no? usamos es SketchUp, 3D, usamos, Pero nunca, usamos modeladores vos y usamos estudiaste mucho maqueta física. ok, pero no se usan en este tipo de proyectos o cosas. ¿Y vos pensás que puede llegar a No, servir para el proceso de enseñanza? por Sí, supuesto. sí, Sí, ok. sí. Pero aparte yo creo que va a tener, digamos, a mí hay algo que me estoy cuestionando mucho últimamente, que para mí es el futuro y cercano, que es esto y el metaverso directamente. Ok. Como esto va, las similitudes que tiene, el paralelismo que tiene con esa lógica. Ujú. Creo que puede llegar a ser muy, muy interesante. Incluso Sí, hay, está el hoy en concepto día de hay ciudadanía ciudades, digital, ¿no? También, claro, pensándolo desde ese lado. exacto. Ujú. Hoy hay ciudades que están armando esos gemelos digitales para probar algunas cuestiones y que tienen una lógica muy parecida a esta. Claro. Lo que Em, pasa es que, bueno, hay cuestiones, sí, digamos, a ver, en lo que respecta a la ciudad, también hay que ver que hoy en día estamos ya en otro paradigma en el cual uno puede modelar, uno puede generar esta lógica que hablábamos con Mishka de cerebro automatizado, pero después en el día a día y en la calle y en la realidad es imposible eso poder decir cómo va a ser, claro. porque juegan otras Tenés que lógicas. probarlo, claro. No te queda otra. O sea, hay que probarlo y la ciudad tiene muchos actores. Por eso yo te decía antes, si es que el caso ese del juego que no me acuerdo el nombre, que la gente reaccionaba a lo que uno hacía,
Blockhood. Digamos, Sí. es solo la gente, o sea, uno solo puede jugar, es solo la gente la que reacciona, porque ahí nos faltan mucho más, digamos, poderes o usuarios que se disputan Claro. ese suelo, que son empresarios, que son los mismos, no sé, decirte, sector político, el Estado propio. Hay algo, pero no tanto como por ahí podríamos Bueno, esperar o sí, pretender, ¿no? hay algo que trabajamos mucho que es esta idea, trabajamos mucho esta idea de concepto de juego de rol o megajuego mucho de manera virtual y se puede jugar un poco esa discusión, ¿no? Yo entiendo que ustedes como institución se están todo el tiempo preguntando y jugando, ¿no? Esta pregunta de todo el tiempo, Exacto. che, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo habitamos la ciudad? ¿Cómo nos comportamos como ciudadanos, ¿no? En relación al espacio, el urbanismo, todo. Y es muy interesante porque hacemos varias lógicas en Fundab de eso, ¿no? De hacer juegos y llevar mucho la idea del juego a la discusión y a partir de ahí después traerlo y decir, bueno, a ver qué jugamos con esta idea de rol, ¿no? ¿Qué sería esto? Bueno, armar grupos de repente donde uno, en vez de ser ciudadano, bueno, puede jugar a ser legislador. O alguien puede, no sé, dedicarse a ser profesional de algo o alguien puede ser usuario, ¿no? Entonces de repente tenés como tres, o prensa, o periodismo, no sé, distintos grupos de gente que se van cambiando, o sea, se van poniendo en un rol y empiezan a discutir sobre eso y a jugar sobre eso. Y a charlar con consignas y todo. Y muchas veces generamos lógicas de juegos así, diseñamos juegos donde los ayudan un poco a eso. Así que sería interesante en algún momento explorar por ahí alguna lógica o armar algo así. Mish, ahí... Sí, ya la de sí, esta que está arriba de Polybridge 2, sí. ya se te está planteando una lógica de qué se puede hacer o qué no se puede hacer según lo que genera. Sí. Ya ahí tenés como una idea de que algo está regulado, que lo pongo al lado del caño cloacal y no puede ir. Claro. ¿Qué le pasa a la persona cuando ya tiene su casa construida y su buena ventana y cómo eso impacta su calidad de vida? Ya un poco tiene más que ver con eso que con el simple hecho de por ahí armar algo morfológicamente digamos, que esté bueno, que te permita, digamos, avanzar en ese sentido. Me pareció que es interesante esa lógica, la del constructor, sí. Che, Sí. Mish, tengo ahí otra pregunta para hacerte a vos, que tiene que ver con... ¿En qué momento, desde cuando desarrollamos juegos, en qué momento por ahí, o en qué situación, en qué ocasión por ahí llamaríamos a alguien que hace arquitectura o urbanismo? Medio lo contamos un poco con el tema de Assassin's Creed, pero por ahí estaba bueno. ¿En qué momento vos llamarías a un profesional porque estás desarrollando qué? ¿Por qué lo llamarías? Esa es la pregunta. Depende mucho de que esté. Es una pregunta compleja. Depende mucho qué esté desarrollando, ¿no? Hay juegos que van a requerir la participación de un experto mucho antes que otros, ¿no? A veces, si tengo que trabajar con una ciudad y hacer un rendering real de la ciudad, como puede ser el Assassin's Creed, bueno, voy a trabajar desde el principio, ¿no? Con arquitectos, urbanistas, modeladores, en conjunto voy a armar un equipo de arte muy sólido y desde un principio. Ahora, si es algo que por ahí es más tangencial o que no es tan importante y principal en mi juego, por ahí lo dejo hacia un final, ¿no? Y depende también cuáles son las mecánicas de mi juego, ¿no? Sobre qué es mi juego. Y es un juego sobre naves espaciales, ¿no? Conquistar la luna. Y bueno, la verdad es que no sé en qué momento voy a llamar a un ingeniero, tal vez ni siquiera lo necesito porque voy a trabajar solo con ficción, ¿no? Entonces, en ningún momento lo hago. Ahora, tal vez sí lo quiero hacer o lo quiero ir actualizando, ¿no? Hay un juego que se llama Kerbal Space Program, que son unos personajes muy parecidos a los de Mamá Luchetti, que tenés que construirles naves espaciales para llegar a la luna y qué sé yo, y que el juego empezó muy memético, ¿no? Como muy chistoso, gracioso, medio como Mamá Luchetti, donde lo gracioso era ver explotar los cohetes y que fallen y qué sé yo. Y el público se copó tanto con la idea que le empezaron a pedir más y más contenido a los desarrolladores y finalmente a los desarrolladores no les quedó otra que llamar a la NASA y decirle, che, ¿no me prestás un ingeniero espacionáutico, no sé, aeroespacial, unos meses para trabajar en el proyecto? Y la última actualización la trabajaron en conjunto con ingenieros. Sí, existen distintos casos, como lo que estás contando, que son más particulares.
Pero, por lo menos para hacer un resumen, bueno, hay una parte más de investigación que yo contaba hace un rato que tiene que ver con el game design, con esta idea de acercarte a una disciplina, por más que vos no la vayas a ser realista, necesitas acercarte a los procesos, y ahí es una parte más clásica de llamar a alguien, pero también en el desarrollo. Después, bueno, justo da pie también a contar un poco las distintas disciplinas del desarrollo que se vinculan a arquitectura, que ahora la contamos. Voy a leer otra pregunta que acá la hizo Santiago, que dice, ¿podemos imaginar docentes fijando reglas? Creo que tiene que ver un poco con la anterior que hablábamos de esto de que si se usan juegos o no, ¿no? Digo, ¿podemos imaginar docentes fijando reglas y comportamientos de agentes en un juego y los alumnos intentando abastecer las necesidades? Claro, un poco tenía esa idea el comentario que hacíamos, Santiago, cuando decíamos estas lógicas de jugar con la idea de juego de rol, ¿no? Bueno, a ver, trabajamos mucho, yo contaba al principio de la transmisión que Fundap tenemos como organización, trabajamos mucho con un modelo pedagógico social, que justamente es un manual de procedimientos, si se quiere, para cómo incorporar juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje. Y un poco tiene que ver con esta idea, ¿no? De jugar ¿a qué? Bueno, a veces uno juega la realidad, ¿para qué? Para ponerse en ese lugar y hacer como una especie de práctica profesional de lo que va a hacer. O a veces para poder indagar sobre o investigar sobre algo. Entonces jugás, usás el juego para investigar también. Porque querés averiguar sobre algo, querés saber algo. Bueno, el tema educativo, eso, nosotros lo que hacemos justamente es formar docentes, capacitar docentes, ¿para qué? Para que puedan usar o implementar juegos o usar juegos. Porque también, como decía recién Mica, este juego, no sé, el que está justo ahora en pantalla, Polybridge, lo podemos usar como una actividad para un trabajo práctico en la universidad. Y vos decís, ¿pero eso se puede usar? Sí, claro, hemos hecho millones de actividades así. Con lo cual está bueno. Esto de la idea de rol lo que te da es la posibilidad de poder diagramar y diseñar vos un juego específico para esto, y dentro de ese juego incluso puede haber otro juego, ¿entienden? O sea, digo, son todas herramientas. Claro. Hay un ejercicio muy interesante que se hace en producción, sobre todo en producción audiovisual y producción de videojuegos, acerca de llevar adelante un proyecto. Y uno de los ejemplos más normales es un hospital, ¿no? Entonces, la idea del ejercicio es un ejercicio muy lúdico. La idea del ejercicio es, les das a los estudiantes, les asignás tareas o roles y objetivos, ¿no? Y una cantidad de recursos, y como docente sos el cliente que les pide, bueno, construyanme un hospital, y a medida vas haciendo sprints, ¿no? Como temporadas de trabajo, y en cada temporada de trabajo les decís, les cambiás cosas, ¿no? Del proyecto para hacérselos más difícil. Como te encaprichás, sos el peor cliente que puede tener una persona, ¿no? Ay, no, ahora quiero en realidad que las paredes sean rojas, y antes te había pedido que eran celestes. Ahora quiero que la maquinaria sea no sé qué. Entonces, ¿cómo administrar los recursos y van repartiéndose las tareas para resolver en los tiempos limitados que tienen? Y eso se puede trasladar, ese mismo ejercicio se puede traducir tranquilamente a una experiencia de rol de, bueno, vamos a construir un edificio. ¿Qué características tiene que tener el edificio? Estas características, estos materiales, este es nuestro presupuesto, armemos el presupuesto, preséntenme un presupuesto ustedes como estudiantes, ¿no? Entonces, puedes armar ahí como un relato con un solo ejercicio sostenido en el tiempo. En producción a veces se hacen una o dos clases, pero con un ejercicio sostenido en el tiempo, haces como una práctica simulada, ¿no? De la vida real, ¿no? Me acuerdo ahora, cuando contaste esto, hice una formación para docentes del TEC de Monterrey, que es una universidad de México. Y justamente la formación que hacíamos tenía que ver con esto que les contábamos recién, ¿no? De armar formatos y cosas. Y justo había docentes de arquitectura, me estoy acordando, y el juego que hicieron de rol tenía que ver con eso, con los anteproyectos y todo, como si tuvieses, jugaron, hicieron armar un juego de rol como si fuese a hacer un proyecto real de arquitectura. Entonces fue interesante. ¿Pero tenía el soporte del videojuego? No, en ese juego que habían hecho lo habían armado ellos, pero como de rol, pero no tenía soporte de videojuego. En ese caso no habían usado un videojuego. Claro. Ahí Santiago nos seguía diciendo, bueno, un poco de esa pregunta, ¿no? De cuántos docentes universitarios son o fueron usuarios de videojuegos hoy, ¿no? Y claro, un poco lo que empieza a pasar es esa cuestión generacional, ¿no? Digamos, los videojuegos, claro, yo en este caso tengo 41 años, ¿no? Entonces nací en el 81, y claro, depende también de quiénes son los docentes, y hay como una reticencia un poco también a la cuestión digital, ¿no? De docentes, también hay que ver en qué nivel educativo de docente, digo,
nos pasan un montón de cosas. Nosotros formamos docentes de todos los niveles educativos. En el caso de los universitarios, ya cambia la cosa, porque generalmente un universitario ya viene con ganas de mejorar la clase, entonces ya viene con esa predisposición. Por ahí en los otros niveles está todo mucho más, la estructura es distinta, ¿no? Ya es una cuestión de ya te llegan las cosas. Cuando sos docente universitario, por ahí vos tenés como más libertad para poder armar una clase y eso. Entonces, en general, lo que empieza a suceder es eso. Y después hay una cuestión donde los videojuegos son juegos, digamos, ¿no? Entonces, generalmente hay una cuestión por ahí de acceso, de barrera de acceso, porque uno dice, bueno, pero yo ya estoy grande, no juego juegos. Bueno, nada, pues nos pasa eso. Por ahí el juicio que hay alrededor del Sí, videojuego. es un estigma, un prejuicio, hay un poco de eso, ¿no? Claro. Y nada, el jugar es una actividad, ya de por sí, los videojuegos, cuando uno juega videojuegos, está jugando. Entonces, jugar es una actividad primaria del ser humano. Entonces, hay una cuestión ahí donde lo que tratamos de hacer es, generalmente cuando hacemos formación docente, lo primero que hacemos es jugar, justamente, ¿no? Un poco contestándole esto a Santiago, que preguntaba ahí. Lo que tratamos de hacer es eso, cuando formamos docentes, es jugar primero, porque por ahí nos olvidamos de que podemos jugar, ¿viste? No, ya, yo soy una persona seria en juego. Y yo soy serio y juego también. Sería inmaduro. Pero también pasa que soy maduro, pero ese es otro tema. Claro. ¿Cómo? Las generaciones van cambiando y hay generaciones que ya tienen el videojuego incorporado en su vida y es una herramienta más. Totalmente, sí. Sí, aparte en este caso, no es que lo estás tomando para algo. No, trabajo, sino que es lo mismo. No, incluso con una industria que es millonaria, ¿no? Incluso en el tema de la educación, algo que es muy loco, es el tema de la educación, es algo que es muy loco, es que, más cuando vos diseñás, estás todo el tiempo enseñándole a quien juega que aprenda las reglas, las mecánicas que vos le planteás. Y es más, hay una regla del diseño lúdico que es esa, que cuando vos no tenés más nada para enseñarle a quien está jugando, no tenés más juego. Entonces fíjense cómo en realidad la pedagogía está muy relacionada al juego. Es más, los animales se enseñan jugando. Cuando vos entras en esa situación te empezás a dar cuenta que es una cuestión muy natural el hecho de jugar y transmitirse conocimiento jugando, porque tiene que ver con el vínculo. Así que bueno, nada, hay mucho de eso. Mish, ¿qué tenemos abajo ahí para poder contar un poco? Bueno, justamente la industria de los juegos, no sé si tenemos primero eso, no sé qué estaba en el documento primero. No, primero tenemos la bibliografía. Bueno, ¿querés que hablar de la bibliografía medio rápido, así nos sacamos ese tema encima? Muy, muy rápido. Dale. Videos sobre Assassin's Creed y la arquitectura en Assassin's Creed, de distintos juegos de Assassin's Creed y distintas ciudades, y cómo trabajaron, ¿no? Y la comparativa entre los edificios reales y los edificios dentro del juego, ¿no? Para evaluar un poco estas situaciones que hablábamos al principio. Y después el libro que les recomendaba, del cual sacamos varios conceptos para trabajar acá, que es Toward a Ludic Architecture, de Stephen Walls. Es interesante porque igual que hacemos desde el diseño lúdico, lo que hace Stephen es que dice, bueno, todos los juegos usan las mismas reglas de diseño, ¿no? Que eso es algo que es importante entender. Un juego social como La Mancha, un juego de mesa o un videojuego usan las mismas reglas para ser diseñados, ¿no? Usamos las mismas herramientas para ser diseñados. No es que hay que aprender diseño de juegos de mesa y después diseño de videojuegos. No, es todo lo mismo. Y él dice, bueno, así como funciona en ese campo, también los espacios pueden ocupar, ¿no? Como un mismo lenguaje, que en este caso él dice, bueno, los espacios en el mundo real y los espacios dentro de los videojuegos comparten lenguajes, ¿no? Comparten lenguajes de usabilidad, comparten lenguajes de adaptabilidad, de apropiarnos esos espacios y qué sé yo. Es muy interesante porque después termina armando un diálogo, ¿no? Entre espacios y juegos, y como ciertos juegos se adaptan a los espacios, se cambian reglas, se cambian situaciones en base a esos espacios. Y después tenemos, esa es la bibliografía. Y después tenemos ¿Querés que cuente datos importantes de la industria. Datos importantes de la industria del desarrollo de videojuegos. Cosas para que conozcan. En este documento está ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. Está bueno contar que es la primera organización a nivel regional de Latinoamérica, formal, de desarrollo de videojuegos. La verdad que es muy interesante. ADVA hace un evento que se llama la EVA, que es la Exposición de Videojuegos Argentina, que este año cumplió 20 años. Se hizo en el CCK y fueron 18.000 personas. ¿Cómo? Cumplió 15 y 20 ADVA. Bueno, ok. Y lo interesante es que, más allá de los años, ¿no? Que son tampoco, siguen siendo adolescencias. No, lo que digo es importante la cantidad de gente que fue,
pensando que es una industria del desarrollo de videojuegos. No es una industria que uno dice, bueno, pero para videojuegos tendría que ser un montón de gente. Sí, sí, pero estamos hablando de desarrollo de videojuegos, no de... Porque claro, cuando uno habla de videojuegos, en realidad, por eso explicamos mucho que es desarrollo, porque no es lo mismo una comunidad de gente que juega videojuegos a gente que hacemos videojuegos, no, son cosas distintas, ¿no? Entonces, para la gente que hacemos videojuegos es mucho más, es menos masivo, no es tan masivo. Entonces, de repente llevar 18.000 personas a un evento de desarrollo de videojuegos es increíble, muy grande. Después, bueno, Fundab, que como cooperativa de trabajo, ahí también tienen el link un poco a nuestras redes y eso. Women in Games, que es una organización que obviamente agrupa mujeres y disidencias, un poco en esta idea de trabajar un poco el sector con perspectiva de género. Y por otro lado existe la red de comunidades. Bueno, hablamos mucho de comunidades en todo el stream, un poco contando eso. En videojuegos hacemos mucho, nos juntamos. Algo que a mí me apasionó de la industria de los videojuegos cuando entré y vi que se hacían videojuegos en Argentina. Es algo que es interesante, que es que se hacen videojuegos en comunidad. Y lo loco es que, bueno, ya existe una red de comunidades que son más o menos alrededor de 18 comunidades ahí más o menos en el país. Entre 18 y 20 comunidades, algunas más activas, otras menos activas, pero de gente que nos juntamos a hacer videojuegos, ¿no? O que nos interesa involucrarnos. Obviamente para generar, para entrar a todo esto, lo que más me llamó la atención es que vos no tenés que saber nada, vos te acercás y la gente te ayuda, te comparte, te muestra cosas. Digo, en otras industrias no pasa esto, es mucho más competitivo, acá es mucho más colaborativo todo eso. No digo que no pasen cosas de competencia, no digo que no haya gente mala, así, como en todos lados, ¿no? Pero digo, ese carácter, eso cultural que tienen los videojuegos de juntarnos en comunidad, porque los videojuegos se hacen en comunidad. Es muy complejo hacer videojuegos en soledad, entonces generalmente los hacemos en comunidad. Así que es muy importante para que se vinculen ahí. Y por último tenemos algunas disciplinas para contarles, algunos roles que tienen que ver más con el desarrollo, si querés contarlos rapidito, Mish. Sí. Arte técnico o artistas técnicos. Vamos a corregir. Artistas técnicos es una mixtura, es el segundo rol específico de videojuegos, ¿no? El primero es game design, el resto, el desarrollo, los animadores, qué sé yo, son todos de otras disciplinas, del cine, del desarrollo de software, ¿no? De la programación en general y demás. Videojuegos tiene diseñadores, ¿no? Game designers, y ahora artistas técnicos, el segundo rol específico. Los artistas técnicos trabajan conociendo las necesidades artísticas del proyecto y la forma de implementar esas necesidades dentro del juego, ¿no? Entonces, tienen que tener mucha visión artística y algo de conocimiento sobre programación. En general, una de las actividades principales que hacen los artistas técnicos es demarcar cómo vamos a implementar los modelos 3D, los espacios, los objetos que diseñaron otras personas dentro del motor del juego, ¿no? Dentro del programa del juego. Esa es como una de las actividades principales que hacen los artistas. Sumo algo rápido. Sí. Primero, recontra interesante lo que planteas, que es verdad que este rol es generado de una necesidad de los videojuegos, del desarrollo, ¿no? Y es verdad que es propia, porque cuando se genera un rol desde ese lado, que es vincular el arte con lo técnico acá. Y la verdad que es muy interesante. Algo importante de esto es, sepan que como es un rol nuevo, en general se buscan perfiles de gente que hace arquitectura. Es muy loco, porque se va a buscar al mundo de la arquitectura gente que venga para el desarrollo. Es muy interesante plantear eso. Nada más eso quería. Al mundo de la arquitectura, yo te planteo esta pregunta. Sí. ¿Al mundo de la arquitectura o al mundo del diseño? No, en realidad a mí me lo pasó. Esto me pasó a mí particularmente buscando profesionales de ese rol. Yo fui a buscar al mundo de la arquitectura. Es más, específicamente a estudios de arquitectura, porque son personas que por ahí ya manejan el tema del modelado 3D, que ahora vamos a hablar un poco de ello también. Digamos, las tres dimensiones y la dimensión proyectual. Exacta, sí, pero claro, nos interesaba, sí, pero también sobre todo la dimensión artística, porque es un rol que también tiene que tener un concepto de arte, porque, bueno, si bien hay que ver también la composición de ese grupo de desarrollo, ¿no? Porque por ahí es un grupo por ahí más amplio, un equipo más amplio, y por ahí ya tienen a alguien que hace dirección de arte. Entonces por ahí se complementa con alguien que hace dirección de arte. Habría que ver un poco ahí también, pero cómo juega ese rol con los demás roles. Pero nada, lo que me pasó a mí en particular, yo fui a buscar específicamente estudios de arquitectura, que por ahí lo que armaban eran proyectos, ¿no? Gente que se enfocaba en armar proyectos. Trabajan en dos espacios, de alguna forma, que son los espacios físicos del relato del juego, ¿no? Los espacios diegéticos, las habitaciones que van a recorrer los personajes, o el espacio que sea que habiten los personajes del juego, y por otro lado, el espacio de memoria del juego, ¿no? Entonces necesitan algo de conocimiento también de modelado
para también reconocer, no, este modelo es muy pesado, entonces hay que bajar los polígonos o el material, ¿no? Disfracemos la calidad del material de otra cosa, usemos textura en lugar de un material modelado. Esas situaciones son las que dialogan los artistas técnicos en general. Depende del proyecto, se pueden buscar arquitectos, gente de ingeniería, diseñadores industriales, y que ya conozcan algo mínimo de programación o que entiendan la lógica programática, y después que tengan visión proyectual y visión de modelado, ¿no? Herramientas de modelado y de dirección artística. ¿Y cuáles son digamos, los Sí. programas que necesitan los arquitectos para poder desarrollarse en esto? ¿Es el 3D Studio? Como usamos. No, en general, bueno, puede ser 3D Studio, pero en general se usa ZBrush, 3D Studio, y se usa Blender. hay otro más de Blender. Unity. No, sí, igual ahora voy, claro, pero en realidad se usan software de modelado, que son los convencionales. Después existe, claro, lo que se llama, hablamos mucho de engine y de motor, no contamos un poco qué es, pero básicamente es un software que lo que vos haces es recibir todos los recursos, los assets, ya sea de música, de audio, o sea, todo modelado, lo que sea, y después lo que haces ahí es programar el juego. Y de ahí sale incluso lo que vos exportás para publicarse en distintas plataformas, ¿no? En mobile, y en ahí cómputo. Ahí sí tenés Unity y tenés sí, Unreal. Unreal son los dos principales, ¿no? Sí, en realidad en arquitectura se usa mucho Unreal justamente porque ese motor en particular lo que tiene es mucho trabajo en la visualización, que es lo que se busca del lado de la arquitectura, ¿no? Que se vea bien. La iluminación, cómo pega el sol. Generalmente, cuando hablamos de artística, generalmente es raro que alguien, la mayoría de los casos, que por menos de percepción que tenemos, es que cuando se usan artistas técnicos, generalmente se busca una excelencia en la visualización y cómo se ve eso, en la ambientación, diría, más que en la visualización. Y en ese caso se utiliza mucho ese motor que es Unreal, ¿no? Que justamente se está empezando a utilizar, se está posicionando mucho de ese lado. Después, cuando pasa esto, no dejo yo de nombrar siempre Godot, que es un motor en el cual yo participé, y aparece un motor de open source, de código abierto, y está hecho en Argentina. Y nada, también se puede usar, digamos, ¿no? Pero para nombrar varios motores, generalmente los más que se usan son estos, y como tercero nombramos este, pero hay varios más. Sí. Bien, después artistas 3D, sí, mucho más clásico, claro. Modelado sí, y fondistas también. De situaciones, de fondos, de espacios, de personajes y demás. En general, en equipos chicos, obviamente 1 o 2 personas se encargan de todo. En equipos grandes solés encontrar especialización, ¿no? Entonces tenés una persona que modela inorgánico, una persona o un equipo que modela orgánicos, un equipo que modela animales, un equipo que modela no sé qué. Entonces ahí depende mucho qué quieras hacer, dónde quieras trabajar, qué trabajo vayas a buscar, ¿no? Qué conocimientos tenés que tener. Normalmente acá Blender y ZBrush es como lo más común para trabajar. Y con respecto a la oferta y la demanda laboral, si nos están escuchando arquitectos o diseñadores o arquitectos. Bien, el videojuegos es una industria globalmente con superávit de empleabilidad. Hay más puestos de trabajo en el mundo que profesionales trabajando. Sobre todo para los roles más específicos, como pueden ser artistas técnicos y artistas 3D y demás. Digamos, al haber más puestos laborales, a veces los requerimientos son más bajos, ¿no? Como más sugeridos. Claro, sí. Con entender, muchas veces, como un requerimiento básico es que tenga algún juego ya terminado. Experiencia, claro. Experiencia, pero si vos manejás muy bien una de estas herramientas, ¿no? 3D Studio, Blender o ZBrush, y querés buscar un trabajo como artista 3D, la mayoría de los estudios, si ven que tenés un buen manejo del motor, no les va a importar que no tengas un juego publicado, ¿no? Van a priorizar que manejes la herramienta. Igual la demanda más interesante que hay hoy es la de artistas técnicos. Porque ahí en ese caso, sí o sí, por más que no tengas experiencia en videojuegos, te van a tomar igual. Porque no existe, no hay.
al no haber, hay. porque es un rol ¿Y muy esos nuevo. quiénes serían los primeros que hablamos, digamos? Claro, es el primero Sí. que hablamos. Y ahí en ese caso los canales para encontrar trabajo son varios. Con Fundam nosotros tenemos un programa donde justamente lo que hacemos es acompañar a la gente en ese desarrollo de empleo. ¿Sí? Y ese programa se pueden sumar ahí, incluso ahí también. Sí. Igual lo ideal que les decimos es que se sumen a alguna comunidad, que se vinculen de alguna manera. Hay varias Claro. maneras. También, como le dije, participamos en varias universidades, incluso particularmente tenemos una cátedra en FADU, donde pueden venir como oyentes. Igual es una materia optativa, que en este caso igual es para quienes estudian diseño de imagen y sonido y diseño gráfico, pero mucha gente que estudia arquitectura nos viene a preguntar y se pueden sumar como oyentes también a esa materia. Y está buenísimo, ¿por qué? Porque hacen un juego. Entonces, de repente ya se llevan de la materia en un cuatrimestre un juego hecho. Entonces ya tienen algo Sí, para mostrar. yo todo lo que me contás ahora me estoy imaginando un montón como de narrativas. Como Claro. de podrían funcionar como juego urbano, ponele. Por eso, bueno, pero por eso digo, hay un montón de posibilidades de cosas. También existen las Game Jam, ¿no? Existe la Global Game Jam, que son eventos donde justamente alguien se puede sumar, porque uno dice, bueno, pero voy a una comunidad, ¿qué hago? Bueno, sumate a una Game Jam, que básicamente son eventos donde improvisamos el desarrollo de videojuegos. Entonces es interesante que se puedan vincular ahí. Lo ideal es que puedan entrar ahí. Y para poder llegar a eso, tenemos un QR, que Mishka ahora no lo va a poner más en pantalla, gracias. Para poder ver ese QR, básicamente lo que hacen ahí, que ahí le estamos poniendo en la pantalla, o tienen el link, ¿no? Que es ese bit.ly /fundap QR, que también pueden entrar ahí. Básicamente entran a este documento donde están todos los links, por ejemplo, para que se puedan sumar, conocer las actividades, ver las cosas que hacemos, y se pueden sumar ahí, preguntarnos por ese programa de empleo también que hay, yo qué sé, todo lo que necesiten se pueden sumar ahí y ver. Bueno, nada, si les parece, a mí ya estamos promediando la hora y media. ¿Funciona? Muy bien. Está todo controlado. Bueno, nada, fuimos una hora y media, no nos sé pasamos si un poquito alguna más. preguntita Sí. más. No, si alguien quiere preguntar algo más, pero yo creo que no, porque ya ahí por lo menos. Pero bueno, nada, podemos ir haciendo un cierre si quieren. La verdad, a mí me resultó bastante interesante, tuvimos varias ida y vuelta. Creo que hay mucho por explorar de esto. Así que nada, obviamente quedamos a disposición para lo que quieran. Mika, nada, gracias por tu generosidad, de vuelta, de buena onda, siempre compartirnos tu conocimiento. Y nada, estamos ahí empezando con este vínculo a nivel institucional, pero bueno, nos interesa un poco, como te planteamos siempre, seguir haciendo cosas y que nada, que estar acá a disposición. Sepan que Fundab es una organización que me parece que igual que Urbe, que la Fundación también, me parece que somos organizaciones que justamente colaboramos en el fomento de lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos. Así que nada, le invitamos a todo el mundo que quiera le interese o quiera saber algo, que se conecte con nosotros. Bueno, eso. Ale, Mishka y Berna, que está ahí monitoreando todo, muchas gracias por esta charla, este diálogo fue muy enriquecedor. Creo que es muy interesante poder también mostrar nuevas formas de trabajo y cómo las disciplinas se van interconectando, ¿no? Porque que está necesario. Además es una industria que la verdad que realmente tiene muchísimo para ofrecer y más a nuestra generación. Así que yo creo que va a estar bueno esto, vamos a conectarnos varios en esto y bueno, les deseo un gran año a todos. Igualmente. Y vamos a Argentina. Y vamos a Argentina también, como tengo acá la bandera. Y quería mostrarles que vamos a estar haciendo un sorteo de fin de año en Mirador del Futuro. Vamos a estar sorteando este libro, el libro de La Guerra de los Lugares de Raquel Rodney. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Es un libro muy interesante que habla un poco sobre la situación de la vivienda en Latinoamérica y el acceso al suelo, que tranquilamente podríamos hacer un buen libro tipo Call of Duty, un buen juego sobre esto, así bien guerrero, así quién ocupa más tierra básicamente. Los vínculos son tremendos. Sí, a mí me pasó de ir al evento y ver los proyectos que había, la cantidad de proyectos y de cosas recontra interesantes, que te lo conté, yo te lo dije por fuera, sí. Pero te lo digo acá. Me pareció recontra interesante los proyectos que fomentan y todo, un montón de cosas. Las ideas explotan todo el tiempo. Sí, ahí tenés un montón de videojuegos, de narrativas para tirar por la ventana. Y lo vamos a estar sorteando el 28 de diciembre. Después en Instagram vamos a tirar un poco la consigna. Se trata de etiquetar a un amigo, los comentarios y seguir tanto a Fundación Urbe como a Mirador del Futuro. Así buenísimo, que bueno, les deseo un gran año. Bueno, gracias igualmente para todo el mundo. Felicidades. Bueno, felicidades. Gracias, Berna, por estar ahí atrás. Gracias, Berna. Gracias, Mishka. Súper interesante. Chau, gente. Nos vemos. Estamos en contacto. Nos vemos. Chau. Chau.